Hoy es el sagrado día de resurrección. Hace 2000 años, Jesucristo celebró la Pascua y al día siguiente, que era la fiesta de los panes sin levadura, sufrió en la cruz. Luego resucitó de entre los que dormían al amanecer del tercer día. Esta asombrosa obra de Dios está escrita en detalle en los 4 libros del Evangelio. Dios resucitó al tercer día de entre los muertos para que la humanidad ya pudiera ser liberada de la esclavitud de la muerte y participara en la gloriosa resurrección mediante nuestra fe en Dios. Se nos concede esta esperanza viva en este día, el sagrado día de resurrección. Por esa razón, no podemos hablar de la fe cristiana sin el día de resurrección. Dios puso el significado de las fiestas en la ley de Moisés y profetizó en la Biblia que estas cosas ciertamente sucederían. Entonces, hoy, estamos participando en la sagrada fiesta del día de resurrección, manteniendo la voluntad del Santo Dios que dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la resurrección y la vida. Entonces, reflexionemos una vez más sobre el significado de la fiesta, el día de resurrección, y grabémoslo en nuestro corazón. Si nos remontamos a la situación de hace 2000 años, el día siguiente en el que Jesús celebró la Pascua, todos los judíos lo vieron cargando la cruz y subiendo la colina del Gólgota. Incluso lo vieron dando su último aliento allí. Un soldado incluso atravesó el costado de Jesús con una lanza para confirmar su muerte. Después de estos eventos, el domingo, se anunció que Jesús había resucitado de los muertos. Este fue un incidente increíble en todo Israel. Sin embargo, ya había profetizado muy claramente que resucitaría de los muertos al tercer día. Cuando Jesús resucitó exactamente como decía la palabra, cuando los soldados informaron lo que había sucedido, los principales sacerdotes y los líderes religiosos se reunieron y advirtieron: no informen a nadie al respecto, sino difundan un rumor diciendo: los discípulos de Jesús vinieron de noche y hurtaron su cuerpo. En el libro de Mateo podemos encontrar la escena en la que dieron mucho dinero a los soldados. Mientras circulaban falsos rumores entre el pueblo, la verdad también se dio a conocer a la gente. Los discípulos comenzaron a transmitir este asombroso mensaje a todas las personas, de que aquellos que creen en Cristo pueden participar en la gloria de la resurrección aunque mueran. La fe cristiana de hoy comenzó a ser predicada desde Jerusalén hasta regiones de Asia Menor y en toda Europa. La causa de esto fue el evento de la resurrección. Y 3500 años antes de que tuviera lugar la resurrección, hubo profecías al respecto, incluso en los tiempos de Moisés. Veamos Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y ceguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Tenían que llevar al sacerdote una gavilla de los primeros frutos. Así fue como surgió el nombre de la fiesta de las primicias. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová,
para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. En el calendario de hoy, ¿qué día de la semana es el día siguiente del día de reposo? En la ley de Moisés dada hace 3500 años, ya se especificaba que la resurrección de Jesús debía tener lugar el domingo. Vayamos a Éxodo, capítulo 14, versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Éxodo capítulo 14 describe el origen de la fiesta de las primicias. Hace unos 3500 años, los israelitas celebraron la Pascua en Egipto, y desde el día siguiente, la fiesta de los panes sin levadura, sufrieron dificultades y problemas hasta que cruzaron el Mar Rojo. El día 22 del primer mes, según el calendario sagrado, los israelitas terminaron de cruzar el Mar Rojo temprano en la mañana, obstaculizando al ejército egipcio que perseguía a los israelitas. Dios cuidó a su pueblo desde la columna de fuego en la noche y desde la columna de nube durante el día, para que pudieran cruzar el Mar Rojo con seguridad. El momento en que cruzaron el Mar Rojo fue la madrugada del día 22 del primer mes según el calendario sagrado. Basado en este acontecimiento, Dios designó la fiesta de las primicias. Este evento también se relaciona con el significado del bautismo. Entrar en el agua representa la entrada de los israelitas en el Mar Rojo. Salir del agua representa la salida de los israelitas después de cruzar el Mar Rojo. Dios puso el significado del bautismo en esos eventos. Entonces, el día 22 del primer mes, según el calendario sagrado, es la fiesta de las primicias, es decir, el día de resurrección. ¿Cuál es el significado de la mañana de la resurrección? Los malvados que nos perseguían serán destruidos completamente, y nosotros que estamos con Cristo resucitaremos con el cuerpo de justicia. Dios nos hizo saber su voluntad a través del significado de la fiesta de las primicias. Este evento tuvo lugar al amanecer para ayudarnos a recordar la obra que realizó. Dios ordenó que la fiesta de las primicias se guardara anualmente el día siguiente del día de reposo, que es domingo, después de guardar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Por esa razón, la fiesta de las primicias siempre debe ser el día siguiente del día de reposo, y la gran obra de Dios tenía que ocurrir al amanecer. Si vemos el Nuevo Testamento, podemos confirmar que cada profecía se cumplió exactamente de acuerdo con la palabra de Dios. Hoy en día, ya que las iglesias del mundo no entienden la profecía ni el significado de las fiestas, dicen que debemos rendir culto el domingo porque Jesús resucitó el domingo. Sin embargo, el día de reposo es un culto separado y el día de resurrección también estamos guardándolo el domingo, ¿no es así?
Es una fiesta anual que se celebra una vez al año. Los que entienden las fiestas del Antiguo Testamento pueden discernir fácilmente que la resurrección no está relacionada con el culto semanal. Veamos Mateo capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, ¿qué día es el primer día de la semana después del día de reposo? El domingo. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Significa que resucitó, ¿no es verdad? Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Hermanos, la resurrección de Jesús fue un gran acontecimiento. Jesucristo, que ciertamente murió en la cruz, resucitó de entre los muertos al tercer día. Caminó, habló y enseñó a los discípulos. Debido a eso, muchas personas llegaron a creer que Jesús era Dios y tuvieron fe firme. Viviremos aunque muramos, y quien viva por fe en Cristo nunca morirá, sino que entrará en la vida eterna. Cumpliendo las profecías de Éxodo capítulo 14 y Levítico capítulo 23 sobre el amanecer y el día siguiente del día de reposo, Jesús nos recordó que vino como el sacrificio profético de la fiesta de las primicias. Continuemos con Lucas capítulo 24. Los que no entienden el significado de las fiestas del Antiguo Testamento nunca pueden entender por qué Jesús tuvo que resucitar al amanecer del primer día después del día de reposo. Lucas capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite. ¿Cuándo? Al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Así, Mateo y Lucas también escribieron acerca de la resurrección de Jesucristo, que tuvo lugar muy de mañana, hace 2000 años. Entonces, ¿por qué Jesucristo no cumplió la obra de la resurrección cualquier otro día, sino muy de mañana el domingo, el primer día después del día de reposo? Fue para cumplir la profecía de la fiesta de las primicias, como vimos en Levítico capítulo 23 y Éxodo capítulo 14.
Encontremos una respuesta a este asunto yendo a Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es como vana. Está escrito que su fe será vana. Si vemos la profecía de la fiesta de las primicias, podemos entender que Jesús debía resucitar, ¿no es cierto? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿cómo? Todos serán vivificados. La Biblia nos explica que todas las personas pueden recibir vida eterna y ser salvas. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. ¿Quién es el primero? Cristo, las primicias. Jesús es las primicias que estaban profetizadas en el Antiguo Testamento. La realidad de la gavilla por primicia de los primeros frutos en Éxodo capítulo 14 y Levítico capítulo 23 era Jesucristo. Dios señaló el día en que los israelitas cruzaron el Mar Rojo, luego de la fiesta de los panes sin levadura, como la fiesta de las primicias. Dios explica todos estos asuntos en el Antiguo y el Nuevo Testamento como profecía y cumplimiento. En el versículo 23 está escrito: pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Quién cumplió la profecía de las primicias de los que durmieron? Jesucristo la cumplió completamente. Entonces, veamos qué sucedió en el día de resurrección hace 2000 años. Veamos Lucas capítulo 24, versículo 13. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Jesús resucitó, pero los 2 discípulos que estaban yendo a Emaús no podían reconocerlo, aunque Jesús caminaba junto con ellos. Versículo 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos.
Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y sólo entonces, ¿qué pudieron hacer? Y le reconocieron. Este es el significado contenido en el pan del día de resurrección. Aunque Jesús caminó junto con ellos cerca de 60 estadios, no lo reconocieron. Solo después de tomar el pan, dar gracias, partirlo y dárselo, lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Este magnífico evento de la resurrección de Jesús como primicia de los que durmieron tuvo lugar hace 2000 años. Como Jesucristo resucitó, nosotros también podemos tener esperanza. El que cree en Dios, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Dios no morirá eternamente. Esta esperanza se nos dio a través del gran evento de su resurrección. Pasemos a Juan capítulo 11. Leamos desde el versículo 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy. ¿Quién? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Él nos dio esperanza viva, diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Satanás guió a toda la humanidad a pecar en el cielo. Los trajo a esta tierra y los ató al dolor de la muerte. Sin embargo, Jesucristo vino a esta tierra, rompiendo el poder de la muerte, y reveló el camino a la vida eterna a través de su asombrosa obra en el día de resurrección. En el Antiguo Testamento, esta fiesta también es conocida como la fiesta de las primicias. Por esta razón, todo aquel que vive en Cristo tiene la esperanza viva de la resurrección. En cuanto a los que en este mundo creyeron en Dios y murieron primero, la Biblia no los describe como muertos. ¿Cómo son descritos? Los que duermen. Los que duermen por un corto tiempo. Entonces, ¿cuándo despertarán? La Biblia nos da esperanza y está escrito que todos resucitarán y serán resucitados o transformados en la mañana de resurrección. Veamos un versículo más en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, ¿qué hará? Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Todas estas palabras serán cumplidas en la mañana de resurrección. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Seremos transformados y arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto,
alentaos los unos a los otros con estas palabras. Como está escrito en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, los que fueron acogidos en los brazos de Dios primero tras llevar la vida de la fe, es decir, los que fallecieron físicamente, serán revestidos con la resurrección entre los que durmieron en el día que Cristo venga al final como el último juez. Ese día no seremos resucitados en carne y sangre, sino que seremos transformados en el cuerpo espiritual que puede vestirse libremente del cuerpo físico o espiritual. La santa voluntad de Dios es guiarnos a un mundo mejor, donde podremos disfrutar de las bendiciones de la vida y la felicidad eternas. Para los santos de la iglesia primitiva, que fueron afligidos y atormentados, recordando la agonía de la crucifixión de Cristo, las nuevas de su resurrección les trajeron una gran alegría. No es solo el asunto de Cristo resucitando, sino que también fue un gran evento que nos da la esperanza de que también podemos ser resucitados. Por eso, este día de resurrección contiene un significado muy importante en nuestra fe. Está escrito que sin la verdad de la resurrección, nuestra fe sería inútil e insignificante. Jesucristo permitió que sus hijos comprendieran el significado de la fiesta de las primicias y el día de resurrección. Siguiendo el ejemplo de Cristo, también participaremos en el pan del día de resurrección, para que Él abra nuestros ojos espirituales y así comprendamos correctamente su naturaleza divina. No obstante, las iglesias en el mundo de hoy insisten en que tenemos que comer huevos cocidos en el día de resurrección. Podemos encontrar enseñanzas sobre partir el pan en el día de resurrección, pero en ninguna parte de la Biblia podemos hallar ningún testimonio sobre compartir huevos de colores, comerlos o darse conejos de peluche. No es más que una tradición pagana. Hoy, a través de los significados de la fiesta de las primicias contenidos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, llegamos a entender que Jesucristo vino como el sacrificio para esta fiesta y tuvo que resucitar de los muertos al día siguiente del día de reposo, el domingo. En el Antiguo Testamento, el sacerdote tenía que mecer la gavilla de las primicias de los primeros frutos. Por eso, esta fiesta también fue llamada fiesta de la ofrenda mecida. Asimismo, el día de resurrección tiene muchos otros nombres. Dios rompió el poder de la muerte y el Hades y nos enseñó el significado de este día diciendo: el que cree en mí recibirá la vida y participará en la resurrección, dando gracias y gloria eternas a Dios Elohim, quien nos dio esta alegría y esperanza. Quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.